Atentos a este video porque hoy les voy a enseñar algunos comandos poco utilizados y en general poco conocidos por los usuarios, pero que nos resuelven una cantidad de problemas en muy corto tiempo. Voy a colocar aquí en esta pantalla de PowerPoint los nombres para que los tengan presentes. Igual ahorita en cada uno, a medida que lo voy explicando, pues los va viendo cómo los escribo en AutoCAD cuando es necesario, ¿no? Entonces, primero va a ser, por ejemplo, un comando para el trabajo bidimensional, o sea, en el dibujo que se llama center line. El segundo es un comando que nos sirve en la parte de edición de objetos dibujados y se llama extreme. Y el tercero, hoy les voy a enseñar nomás estos tres, pero más adelante de pronto les enseño algunos otros que pueden también servirles. Y el tercero es uno que tiene que ver con edición de datos, por ejemplo, en el caso de numeración, cuando tenemos números consecutivos, por ejemplo, numerar los pasos de una escalera, numerar eh, áreas de parqueo consecutivamente, pero si tenés que ponernos a hacer uno por uno, que solamente apliquemos el comando y nos salga el resultado de una vez. Eso se llama xcount. Ahí, como para que lo tengan presente, count es como conteo, ¿no? Entonces, seguramente de este, tal vez ustedes retienen que hay un comando que usamos mucho que llama line, pero una cosa es línea y otra cosa es línea central. Line es una cosa y center line es otra. Y igual sucede con el caso de trim. Trim, que es recortar, funciona como un comando que usamos constantemente, pero cuando le aplicamos una X atrás, como en este caso extreme, hacemos un recorte de una manera diferente y supremamente rápida. Y eso pasa también con el caso del comando account. Acompañado de la X, xcount, ahorita van a ver el resultado. Esto es como para que los tengan presente en su mente y luego ya los pongan en práctica en el AutoCAD. Yo lo voy a mostrar en AutoCAD 2020, pero podría ser también una versión más reciente, por ejemplo la 2025. La cuestión es que a veces es un detalle que ocurre con el uso de estos programas, que reutilizamos mucho las herramientas porque desconocemos algunas funciones que podemos aplicar en el proceso de modelado o de dibujo de elementos de un proyecto arquitectónico. Entonces, vamos a ver primero el uso de center line, línea central. Yo voy a hacer algo muy simple primero, un simple rectángulo. Y yo lo que quiero es obtener la línea media, por ejemplo, entre dos líneas paralelas, o la bisectriz del ángulo de dos líneas que se unen en un vértice. Y ahorita van a ver que esa parte, cuando es bisectriz, puede ser que el vértice esté presente o que esté en una
prolongación de las líneas, es decir, que si se extendieran podrían intersectarse. Obviamente hay que aclarar aquí una cosa, esto funciona en tanto estas líneas pertenezcan a un mismo plano, o sea que sean coplanares geométricamente, es decir, no funciona si una línea está más arriba que otra, en el caso del nivel Z. Entonces veamos primero encontrar la línea media, que sería la línea centro entre esta horizontal superior e inferior. Lo vamos a ver primero aplicado por aquí, por la barra, por las cintas, por los ribbons. Para eso vamos aquí a Annotate y aquí aparece, mire, Center Line. Basta simplemente con seleccionar los dos segmentos de recta y ahí queda la línea central. Y el AutoCAD inmediatamente construye una línea nueva con una representación diferente en el tipo de línea. O sea, line type ya no es continua, ahora es una línea segmento largo, segmento corto, o sea, raya, rayita, raya, etc. Ahí lo único que sí necesitamos siempre tener bien presente es que esta no es línea, sino se llama línea central, center line. Por tanto, esta línea central representa ese punto medio entre las dos líneas, pero no funciona en AutoCAD ante comandos de modificación como por ejemplo filet, que es empalmar, o trim o extend. Ahora lo hemos aplicado en un caso más concreto. O sea, pero también yo les voy a enseñar qué hacer para que esto se vuelva simplemente una línea y no una línea central y que podamos trabajar con ella como líneas. Y miren que igual lo puedo hacer con las líneas en el otro sentido. Inmediatamente esta línea queda en el punto medio entre estas dos y de manera paralela a ellas. Aquí en ambos casos las he utilizado el comando que está aquí en la cinta, en Annotate. Ahora supongamos que usted no tiene abierta la cinta o tal vez no reconoce bien el icono del comando. En las barras de herramientas yo la busqué, mire que está la barra de dibujo y aquí no está. Entonces, sin embargo, voy a abrir una que llama, esa que está abierta es Draw. Ahora vamos a aplicar Centerline para encontrar la bisectriz de un ángulo. La mayoría de los usuarios utilizan un procedimiento que lo voy a mostrar aquí y que obviamente es válido desde el punto de vista geométrico, que es, por ejemplo, dibujar un círculo, ir a Home, dibujar un círculo de cualquier radio y luego con el comando círculo, de nuevo, dibujar un círculo con un radio menor a esta longitud que va acá y repetir el mismo comando círculo en el otro punto manteniendo el radio anterior. Y si yo dibujo una línea entre la intersección de estos dos círculos y la intersección de estos dos, esa sería la bisectriz del ángulo. Hay muchos métodos explicados para cuando es dibujo de mesa para hacer estas bisectrices. También se puede hacer utilizando paralelas, o sea, offset en AutoCAD. Pero lo que vamos a hacer aquí es algo supremamente más rápido. Vamos a hacer center line, mire, línea central, por ejemplo, entre este y ya tenemos la bisectriz.
Ahí yo puedo repetir el comando con un enter y tengo también la bisectriz aquí y un enter y ahí tengo todas las bisectrices de los vértices de este rectángulo. Esto lo podríamos aplicar para muchas otras cosas. Por ahora me interesa más que todo que entiendan que funciona con punto medio entre dos líneas paralelas o bisectriz de ángulo entre dos líneas que pueden estar o no intersectadas. Veamos ese caso de cuando no están intersectadas. Por ejemplo, yo tengo una línea aquí y tengo una línea cualquiera por aquí. En el momento esas dos líneas no están intersectadas, pero si las prolongáramos tendrían un punto de intersección. Entonces yo le voy a aplicar center line. Vamos aquí por acá, center line. Esta y ahí está la bisectriz del ángulo. Si yo empalmo estas dos y prolongara esta es este, quedaría exactamente en el punto donde ellas se intersectan, es decir, que parte del vértice del ángulo y el ángulo formado en esta parte y en esta son obviamente dos ángulos iguales. Entonces, hagamos un caso geométricamente más concreto. Mire, voy a ir al comando línea y voy a dibujar un triángulo cualquiera. Y quiero encontrar la bisectriz de los tres vértices de este triángulo. Y encontré un punto que se llama el incentro, que es donde todas las bisectrices se intersectan formando el centro de un círculo que se inscribe dentro del triángulo. Pero veámoslo gráficamente, dirán, mire, annotate center line, bisectriz de este ángulo, repetimos center line, bisectriz de este ángulo, y de nuevo center line, bisectriz de este, y este punto es el que en la geometría euclidiana se llama el incentro, que es el punto donde se intersectan las tres bisectrices del triángulo. Y ese incentro tiene una característica, es que si yo dibujo un círculo que vaya desde este punto a cualquiera de estos, este círculo queda totalmente inscrito dentro del triángulo. Algo que pudiera ser muy complicado hacerlo con procedimientos manuales, pero ahí lo logramos de manera mucho más sencilla. Ahora veamos una cosa. Vamos a suponer que esta no existe, voy a eliminarla. Y que esto es una cubierta a cuatro aguas de pendientes iguales. Así que debería existir estas como limatesas y esta como una cumbrera. Se puede hacer, por supuesto, el ejercicio con una cubierta que tenga más recorrido, por ejemplo, una cubierta que tenga un giro en L. Pero aquí lo que me interesa es que vean qué es lo que hacemos aquí. Como estas son líneas centrales y no aplica el comando empalmar, si yo las selecciono, no, el AutoCAD no me las acepta. Entonces, solución, simplemente comando X, que es explode, y hacemos un explode de todas estas líneas centrales. Y si vemos ahora, ellas ya dejan de ser líneas centrales, ahora llaman line. Se ve que cuando coloco el puntero aquí dice center line, pero ya ahorita aquí dice line, o sea, línea. Entonces ya puedo aplicarle, por ejemplo, filet entre esta y esta. Repetir el comando filet entre esta y esta. Y puedo hacer lo mismo entre esas dos. Y hacer lo mismo entre estas dos. Y obtener la solución, por ejemplo, de una cubierta de planos inclinados pendientes iguales a cuatro aguas. Miremos. Hagámosle primero la intersección a estas dos líneas que no estaban unidas. Y observen cómo ahí automáticamente alcanzó a tocar la línea central, pero si yo la doy ahora, si la necesito como línea la exploto, si no, simplemente bastaría con
hacer el recorrido y correr el vértice de la línea central. Pero mi recomendación en este caso es para que funcione como líneas y puedan hacer otras operaciones con ella, entonces ahí, así que entonces podemos hacer file entre estas dos. Esto lo podríamos poner en práctica en muchas construcciones geométricas y de la geometría descriptiva, por ejemplo, para los que saben manejar la solución de cubiertas de planos inclinados a cuatro aguas, donde hay unos teoremas básicos que dice, por ejemplo, que si dos planos se intersectan y sus trazas, o sea, los lados que están en la parte más baja del plano, son paralelas, su intersección será otra paralela pasando por el punto medio, cosa que ocurre aquí, y que en este caso se define como una cumbrera. Y cuando la intersección de los dos planos da que sus trazas se encuentran en un punto, es decir, si se intersectan, el resultado es esto y nos da una limateza. Entonces yo voy a hacer rápidamente aquí un par de rectángulos para simular una cubierta también plano inclinados a cuatro aguas, pero haciendo un giro en L. Entonces voy a utilizar, como este es un AutoCAD Architecture, aquí puedo hacer una cosa que llama esto, hacer merge, o sea, unir estos dos. Aquí le doy yes y me queda la cubierta. Podría haberla dibujado simplemente como línea o como polilínea, pero aprovecho que esas son funciones, solo que esa que hice de hacer el merge de los dos rectángulos solo funciona si el AutoCAD dice así, AutoCAD Architecture. Si es un AutoCAD de versión estándar, no tiene esa operación. Entonces la idea sería en este caso, por ejemplo, eh, construir la solución de el plano inclinados a cuatro aguas pendientes iguales para esta cubierta. Entonces yo voy a hacer una cosa para que se note la diferencia con las líneas que tengo en el perímetro de la cubierta. Voy a cambiar de color. Voy a ir aquí por Annotate a Centerline y primero voy a construir las bisectrices de los vértices de la cubierta. Si en este caso yo quisiera que esta fuera como la bisectriz del ángulo interno y no del ángulo externo, entonces tendría que mover la línea central de un punto a otro punto. Allí, bueno, pasa que esta cubierta me está quedando, voy a hacer un pequeño cambio porque me ha quedado, eliminemos este momento y ahorita la volvemos a hacer, porque no quiero que me queden esta limateza y esta limaolla casi unidas. Pasa es que allí como lo hice sin datos eh, concretos de medidas, el resultado fue eso. Usted puede hacerla aquí. Digamos que esta es la cubierta y que esto tiene un pequeño retroceso en ambos sentidos, haciendo como un vacío en la esquina. Entonces voy a nuevamente aplicar lo de las bisectrices, o sea, línea central, center line. Mire que es muy fácil. Basta con que seleccionemos los dos segmentos de recta. Incluso aquí hay un detalle, es que podrían ser líneas o polilíneas
que igualmente él nos deja tomar solo los segmentos escogidos. Y voy a aprovechar ahora sí para mover esta línea central de este vértice a este para que quede como una limaolla. Aunque yo tengo un procedimiento que lo explico en un borrador de un libro de geometría descriptiva, podría empezar a unir para ir encontrando en la siguiente posición de, por ejemplo, de la línea media o las cumbreras. Entonces, lo voy a hacer utilizando el mismo centerline para que vea cómo lo ponemos en práctica aquí, vea. Hagamos nuevamente annotate línea central entre esta y esta. Y entre esta y esta. Voy a empezar a encontrar los puntos de intersección de todas estas limatesas, limaollas y cumbreras. Pero entonces, acuérdense que hay que hacer primero uso del comando X, o sea, explode, para que estos elementos funcionen como línea. Entonces, por ejemplo, si empiezo por aquí, bueno, estas dos ya están empalmadas. Ahora puedo utilizar el comando de aquí a Home, el comando empalmar, o sea, Filet, esta con esta. Y luego empalmar esta cumbrera con esta limaolla. De acuerdo a cómo funciona este sistema de solución de cubiertas, en la siguiente intersección debería ser partiendo de este vértice que sería entre este plano y este plano, es decir, donde esta se intersecta con esta. Entonces, ahí lo que voy a hacer es aprovechar línea central entre estas dos. Igualmente la exploto para que funcione como una línea. Igual voy a aplicar nuevamente el comando empalmar. Aquí debo ir a Home para encontrar los comandos. File, bueno, entre esta y esta. Lo que pasa es que aquí tengo que ahorita revisar si esta intersección llega primero aquí. Y ahí donde ustedes ven, ya tenemos la solución en planta de una cubierta de plano inclinados pendientes iguales a 4 aguas, pero utilizando un procedimiento que nos ahorra muchísimo tiempo, que fue utilizar la línea central. Esto hubiera funcionado igual. Voy a copiar rápidamente este elemento y observen que también puedo tener, por ejemplo, una situación en la cual existan cambios de ángulos. Entonces, si utilizo línea central, el ángulo no importa si es un ángulo agudo, es un ángulo obtuso. Ahí, por ejemplo, ahí lo encontré ya. Línea central entre esta y esta. Centerline de este con este. Bueno, esta lo que pasa es que como me da el ángulo externo, entonces aquí hago lo que hice ahora, que voy a mover luego con el comando explode explotamos esto y ahí ya puedo aplicar. Voy a hacer por acá también tengo el comando de empalme, perdón, ese no es file aquí ya.
Si ustedes son ya muy duchos en el tema de solución de cubiertas, podrían saber a partir de este punto qué interacción sigue, que sería entre este plano y este plano. Nuevamente con explode, o sea, con desagrupamos estas líneas y podemos continuar utilizando las herramientas de empalme, como en este caso Files. A partir de este punto tendría que haber una intersección entre este plano y este plano. Entonces necesitaríamos la bisectriz entre estos dos porque estas no son paralelas. Entonces ahí es donde volvemos a aplicar lo mismo. Línea central entre esta y esta, mire. Le damos explode y le podemos aplicar ahora empalmar esta con esta y empalme nuevamente de esta con esta. Ven cómo independientemente de la complejidad de la cubierta, siempre esto nos va a funcionar muy bien. Mira, anoté. Por supuesto aquí hay una cosa que es clave y es que ustedes tengan bien claro el tema de esta solución de cubiertas de planos inclinadas a 4 aguas. En un video posterior les voy a enseñar a armar esta misma cubierta, pero haciéndola como un objeto tridimensional y a partir de allí obtener esta misma solución, pero aquí lo estamos haciendo en 2 dimensiones. Voy a hacer nuevamente explode y vamos a aplicarle el empalme, esta con esta, empalmar esta con esta, y ahí bastaría simplemente con dibujar una línea entre estos dos puntos que debería coincidir con la línea media entre esta línea y esta línea, que serían las dos trazas, es decir, la bisectriz de la prolongación de estas dos. Hagámosla aquí, centerline entre esta y esta, y miren que exactamente da lo mismo. Ahí yo ya la había hecho como una línea que cerraba la cubierta, pero igual nos da. Y ya esto sería suficiente. Esta la puedo reducir aquí si este es el caso. Como ya es una línea, se comporta con las agujitas, con las pinzas o grips, recorriéndola así como lo hice allí. Obviamente esta sería una cubierta muy compleja para una solución en un proyecto, pero en este caso lo que nos interesaba era ver el procedimiento desde el punto de vista geométrico y constructivo con comandos de AutoCAD. Le pueden encontrar ustedes mismos luego las utilidades a esto. Por ejemplo, aquí me falta hacer un empalme que es entre esta y esta. Esta ya me sobra.
Bueno, voy a pasar al segundo comando que tiene menos nivel de complejidad, pero sí es un gran avance en el tema de poder limpiar a veces espacio en un proyecto. Entonces, voy a hacer lo siguiente, simplemente voy a dibujar una serie de líneas. Mejor dicho, lo voy a hacer de esta manera. Voy a dibujar primero un rectángulo. Aquí voy a aplicar un comando para hacer una cuadrícula de manera rápida. Voy a dibujar un rectángulo cualquiera y luego voy a hacer uso del comando hatch. Voy a utilizar esta ventana que es de las versiones anteriores y aquí voy a utilizar el de usuario user defined. Ángulo 0 está bien. Escala vamos a ponerle más pequeño, a ver, 0.5. Lo importante es que le vamos a poner doble. Vamos a hacer el rectángulo con medidas para poder tener en cuenta como estoy manejando la pantalla y no tuve en cuenta ninguna dimensión en particular, entonces de pronto si uno nota dimensión en el eje, vamos a ponerle 20 metros y en el otro 15 metros. Eliminemos este. Entonces vamos a hacerlo cada 1 metro más una cuadrícula. Entonces voy a hacer cuando hatch, aquí hacemos, digamos que la distancia va a ser 1. Inicialmente ahí es una entidad que se llama hash, pero si yo le doy explode, él me lo vuelve puros elementos tipo línea, mire. Ahora esta es una línea, esto es una línea. Entonces, vamos a suponer que esta es una malla de algo en un proyecto y necesitamos establecer un recorte interno. Cambiamos aquí el color, pongamos un color, por ejemplo, cian. Y vamos a hacer primero algo muy sencillo, un rectángulo simplemente entre dos puntos cualquiera. Y lo que yo quiero es liberar de esta retícula todo lo de adentro de este rectángulo. ¿Qué hacíamos antes? Y seguramente que hacen muchos de ustedes. Los que todavía no reconocen estos comandos se ponen a hacer uso del comando trim y van tocando una por una las líneas. Pero aquí es donde viene lo que yo les aporto hoy. Mire, hacemos más bien extreme. Selecciono el contorno que es este rectángulo y él ahí me pregunta que de qué lado quiero hacer el recorte, si es adentro o afuera. Si hago clic adentro, entonces el recorte se queda por dentro. Mire, esto no lo lograríamos jamás con el procedimiento convencional. Vamos a hacer por aquí algo. Voy a copiar y hagamos nuevamente el hash. Luego lo voy a volver líneas con el comando explode. Y esta vez voy a hacer un elemento diferente, no un rectángulo, por ejemplo, una polilínea. Podría ser, por ejemplo, que esto corresponda, no sé, al, al lote del proyecto o al área donde vamos a trabajar. Vamos a allí cerrar close. Te puedo utilizar nuevamente el extreme. Selecciono el contorno, pero esta vez no voy a recortarlo de adentro y lo de afuera. Hago clic por fuera. Ahí hay una cosa que debo agregarles.
Lo que él no recorta es porque no atraviesa por este contorno, es decir, que son elementos que quedan sueltos que si no quiero tenerlo allí ya tendré que darle simplemente el comando erase, borrar, pero nos queda totalmente limpio. Ahora, supongamos que dentro de este hay un elemento interno que es, por ejemplo, un elemento circular, no sé, una plazoleta, alguna cosa así. Le aplicamos Extreme, selecciono y digamos clic adentro y ya quedó limpio. Vean. Miren la velocidad. No creo que vayan a sentirse defraudados o estafados con esto que les estoy enseñando, porque definitivamente hacerlo de esta manera supera muchísimo las expectativas de lo que a veces hacemos nosotros simplemente porque no conocemos correctamente las herramientas. Supongamos que esto tiene por dentro, no sé, una paralela. Voy a tomar voy a hacer un offset. Digamos que este es un área libre que necesitamos definir como un área, por ejemplo, podría ser el área que está limitada para el proyecto, es decir, que solamente puedo armar el proyecto en esta zona y este límite es un área que no se puede utilizar. Entonces, hacemos uso de Extreme. De nuevo ahí me quedan unas líneas que luego tendría que eliminarlas con el comando Erase. O sea, las líneas que me sobran, pues simplemente las borro. Todas las líneas que no se recortan son aquellas que no quedan atravesadas en la ventana o en el contorno que se toma como base para este recorte que estamos haciendo. Pero ya sería muy sencillo. Recuerden entonces el comando que aquí lo tengo escrito en PowerPoint, mire. Extreme, then, ese no sé dónde tenga el programa la ubicación en la barra de herramientas o en las cintas. Así que por eso los estoy indicando de manera directa en el teclado X. Cuando usted empieza a escribir X hasta la T, aparece true, pero ustedes toman el que dice Extreme o lo escriben completo. Extreme. Se selecciona el borde o contorno y luego el lado que queremos que recorte. Ahí por ejemplo recorte por dentro, ¿no? Observen que esto también funciona no solo con objetos cerrados, sino también, por ejemplo, con líneas. Mire, voy a dibujar una línea acá y voy a aplicar el comando Extreme. Selecciono el borde y el lado que quiero recortar, digamos, el lado de afuera. Y ahí recorto. Otra vez, lo que vean que no se recorta es porque
Son elementos que quedan independientes, sueltos y que hay que eliminarlos. No importa la dirección de la línea, basta con que sea un borde o contorno. Entonces, hagamos una línea cualquiera, por ejemplo así. Yo quiero quitar todo lo que queda aquí para allá. Entonces, Extreme. Selecciona la línea y el lado que quiero recortar. Y mira, ahí quedó recortado. Podríamos aplicar esto de manera muy práctica, por ejemplo, en trazados urbanos, en loteos de proyectos, hacer un trazado vial. Voy a dibujar un par de rectángulos como emulando que fueran un par de vías en un proyecto. Vamos a suponer que estos son dos eh, vías vehiculares y que esta parte de adentro es justamente la que me debería estar recortando. Entonces, dibujo un rectángulo ahora entre este punto y este. Aplico el Extreme. Selecciono y luego la parte de adentro y ya queda libre. Y obviamente este pues lo elimino porque este me sobra. Ya el resto de las ediciones de estos elementos pues habría que aplicar otros comandos. Por ejemplo, si quiero hacer empalmes curvos en las esquinas de las vías ya tendría que utilizar el comando empalmar, el comando filet. Pero ese es otro proceso. Me interesaba más el tema de poder recortar eh, varios elementos de manera inmediata, de manera rápida, para establecer un área libre que podamos utilizar en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto urbano en donde hay una cantidad de lotes, pero necesitamos establecer el área de trabajo con un perímetro determinado. Bien, este es el comando que les quería mostrar, el comando Extreme. Ahora voy a pasar al tercer comando porque son tres que les prometí y se llama Excount. Entonces, no voy a mostrar ejemplos reales, pero yo sé que ustedes con la explicación que les voy a dar lo van a entender. Por ejemplo, voy a hacer un texto simplemente, un texto dinámico. Voy a darle una altura cualquiera, ángulo 0 y voy a colocar que esto sea el número 1. Ahora voy a repetir este número varias veces, digamos unas 20 veces hacia la derecha. Lo voy a hacer con un que se llama array, menos AR, para ir más rápido. Selecciono el elemento rectangular, enter. En este caso voy a hacer una fila, que voy a hacer 20 columnas y la distancia entre las columnas la voy a hacer aquí gráficamente, o sea, aquí diré. Se supone que lo que yo quisiera es que esto vaya del 1 al 20, pero para no ponerme a editar uno por uno o a escribir uno por uno los números, es donde voy a utilizar el comando Scount. Voy a seleccionar los números que están ahí escritos, entonces le doy Enter.
Perdón, ahí me disculpan, pero yo estaba cometiendo un error, no es X count, sino T count. Voy a corregirlo acá porque fue un error involuntario que tuve. Eso no es una X, sino una T. Tienen que perdonarme porque ahí el error fue mío. T-count. Bueno, entonces ahora sí volvamos aquí al AutoCAD. Entonces, mire, tengo esta serie de números. Entonces, ahora sí vamos a aplicar el comando correcto, que es T-count. Seleccionemos los números. Dice que encontró 20, le doy Enter. Él ahí me pide que le indique el orden en que los voy a renumerar. Aquí en este caso me puede funcionar diciéndole que es a lo largo del X o también en el orden seleccionado como los escogí de izquierda a derecha, porque podría ser contrario de derecha a izquierda. Ahora, si le doy Enter, el paso siguiente me dice, bueno, ¿cuál va a ser el intervalo entre un número y el siguiente? O sea, de uno en uno, o sea, del uno en uno, o sea, uno 2 3 4 5 y 6. Podría ser de 2 en 2, de 10 en 10. Ahora podemos hacer un ensayo cambiando esos valores. Digamos que este caso es de uno en uno. Y aquí le va a dar override, o sea, sobreescribir. Bueno, voy a retroceder. Lo que pasa es que hice los números de pronto un poquito grandes. Voy a retroceder y voy a bajarle un poquito el tamaño a los números porque no se alcanzan a ver bien debido a que son muy grandes. Voy a hacer un escalamiento, un scale de estos números. La otra que puedo hacer también es separarlo un poco más. Lo que pasa es que como lo estoy haciendo aleatoriamente, entonces por eso de todas maneras puede que no me funcione bien. Pero esto es un número más pequeño, entonces vamos a hacer nuevamente the count. Voy a separarlo más para que se pueda ver bien el resultado de lo que estamos haciendo. Voy a eliminar estos y voy a hacer nuevamente el menos array. Rectangular, una fila y 20 columnas, pero solo que esta vez voy a colocar la distancia entre columnas más larga. Y ahora sí le voy a dar el the count. Esta le va a dar que las soluciones a lo largo del eje X.
De uno en uno, está bien. Y sobreescribir. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el 19. En este no entró porque no lo alcancé a tocar. Va a retroceder y vamos a hacerlo de nuevo, pero con un intervalo diferente, por ejemplo, cada 10. T-count 20 elementos a lo largo del X. Entonces aquí le vamos a dar que comience en el 10, coma, y que vaya cada 10. Y sobreescribir. Entonces miren, 20, 30, 40, 50, 60, hasta el 200. O sea, ahí en ese momento lo que hacemos es que el primer valor antes de la coma es en qué número empieza y luego eh, a partir de ese número para cada cuánto va. Retrocedamos y hagamos un último ejemplo. Nuevamente, tick count. Ok, entonces seleccionamos todo. Enter. A lo largo del X, Enter. Entonces vamos a colocarle que empiece, por ejemplo, en el 12, 2, o sea, que empiece en el 12 y que vaya de 2 en 2. Y sobreescribir. Entonces, 12, 14, 16, hasta el 50. Bueno. Por supuesto, funciona también en el sentido del Y o en el sentido en que los coloquemos. Por ejemplo, vamos a copiar uno de estos cualquiera acá. Y ahora voy a copiar este varias veces. Eliminemos este. Entonces vamos a hacer nuevamente tcount. Tcount. Esta vez lo voy a seleccionar uno a uno, o sea, Enter. Aquí le va a dar Select Order, en el orden seleccionado. Le voy a colocar 1, que empieza en el 1,1, o sea, que vaya de right, listo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 y 8. Bueno, como ven, esto funciona de una manera muy simple y basta con que ustedes determinen. Yo voy a cerrar diciéndoles dónde vería yo posibilidades de utilizar esto. Por ejemplo, numeración de una escalera de tramos rectos o en L. Aquí no tengo este momentico dibujada ninguna, pero a veces necesitamos numerar los pasos de la escalera y siempre nos toca empezar a colocar uno por uno los números. O muchas veces en proyectos como por ejemplo en áreas de parqueo, donde colocamos la numeración de los parqueaderos en el proyecto para saber cuántos parqueos están disponibles y cuántos carros podemos colocar. Bueno, toda vez que haya que colocar una secuencia numérica, pues es lo que podemos hacer con este comando. Como yo sé que ustedes son bastante diestros en el manejo de estas cosas, con unos pocos ensayos seguramente van a entender las posibilidades que les ofrece el comando. Las pondrán en práctica y las aplicarán en los proyectos. Entonces ahí cerramos el video y acuérdense los tres comandos que probablemente usted no conocía o tal vez
los había visto, pero no sabía para qué servían. Está center line, o sea, línea central, que como vimos en el video nos sirve para hallar líneas como punto medio entre líneas paralelas o bisectrices de ángulos en líneas que se intersectan en algún punto. Extreme, recortar dentro o fuera de un contorno todos los elementos que atraviesan por él. Es como una parte avanzada del comando trim que seguramente usted ya conoce. Y este tick count que es para hacer el reconteo de elementos y hacer una secuencia numérica muy práctica para lo que yo les decía que pueden tomar presente. Como por ejemplo numerar escaleras, numerar áreas de parqueo, numerar lotes, lo que ustedes quieren, donde haya que ir colocando números consecutivamente con un intervalo que determinen, puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, o como hicimos en el ejemplo de 10 en 10 también, cualquier intervalo, y en el número que ustedes vean que necesitan que empiece. En caso de que el consejo haya parado en un punto y quieran hacer un reinicio en otro sentido o con otro número. Bueno, eso es AutoCAD avanzado con herramientas que están allí presentes en las versiones del AutoCAD. Esto lo hice con una versión de AutoCAD 2020, pero si quieren hacer los ensayos en la 2023, 24 o 2025 también les va a funcionar. Bueno, siempre les recuerdo, y eso probablemente ustedes ya lo han entendido, esto funciona de una manera en que si hacemos un proceso repetitivo en la práctica, con esa repetición vamos cada vez tomando un recuerdo más permanente de las operaciones que hacemos, sea por repetición, pero las repeticiones, como yo las veo, siempre son válidas en tanto tengamos conocimiento de qué estamos repitiendo y para qué me sirven. Es un poco lo que también yo logré aprender con el tiempo, tanto en mi época de estudiante de bachillerato, primaria, secundaria o la parte de la universidad, es que el aprendizaje del ser humano tiene varias cosas que a veces nosotros no siempre reconocemos o no siempre aplicamos. Una es que uno puede aprender de manera autodidacta, es decir, que uno mismo hace los ensayos, pero con documentación. O sea, una cosa es ser empírico y otra diferente es ser autodidacta, porque el empírico simplemente trabaja a punta de prueba y error y muchas veces no sabe por qué le dan de una manera o de la otra, pero cuando yo utilizo una técnica propia, hago ensayos, pero tengo soportes de para qué me sirve una cosa o la otra, es decir, estoy documentado, estoy siendo alguien que es autodidacta, o sea que aprendo solo, pero con apoyo de información, sea de terceros, de información hoy en día de las redes, o de textos o de cualquiera que me haya indicado algo. Y por eso esto que yo hago en estos videos es un poco lo que de alguna manera es esa información que no siempre ustedes tienen a la mano porque nunca se les ha ocurrido que pueden existir estas operaciones. Y es lo que mucha gente me reconoce cuando yo hago estas ayudas en línea. Y es que yo les enseño cosas que tal vez ustedes no creían que podían funcionar. Y ahí para finalizar, a manera de anécdota, les cuento que yo llegué a todo esto que les estoy enseñando hoy en día, no como autodidacta, sino más casi como empírico, porque
en realidad no había mucha información que permitiera que uno pudiera encontrar respuestas o ayudas como referentes para encontrar la solución a las cosas. Es decir, yo aprendí a manejar el AutoCAD cuando ni siquiera el Windows tenía el sistema de iconos, o sea, cuando prácticamente lo que existía era lo que llamaba el DOS, Disk Operating System, sistema operativo del disco. Entonces, ese sistema operativo que es de Microsoft y que fue con lo que empezó en un comienzo todo el tema de los computadores, los PC, o sea, los personal computers, fue avanzando. Entonces yo traté de seguir lo que estaba ocurriendo con estos programas y poco a poco me apropié de muchas herramientas, pero siempre me preocupo por estar mirando qué nuevas cosas van apareciendo en estas últimas versiones del programa para tratar de ayudarles a ustedes. Y ahí siempre les, siempre les he rematado los videos con un consejo y es eh, compartan lo que yo les enseño, indíquenle a otros usuarios que hay esta información y que se inscriban en mi grupo de Facebook o en mi canal de YouTube que está bajo el nombre Arquicómputo. Y déjenme todos los mensajes que crean pertinentes respecto a si les ha servido la información que les he brindado o si tienen alguna duda de algo que les ha estado ocurriendo cuando manejan el programa, que con muchísimo gusto, si es del caso, yo les hago un video personalizado sobre el tema, que puede ser abierto al público, también puede ser, en algunos casos los hago enviados de manera directa a quien me hace la pregunta. Muchísimas gracias, mis amigos, mis seguidores, mis colegas, todos los que les sirve lo que yo les enseño, siempre estaré dispuesto para seguirles colaborando. Bueno, voy a terminar allí con este video para que no se me vayan de pronto a sentir que lo estoy presionando demasiado. Voy a detener la grabación.